Hola. Argentina es un país movilizado puramente por la pasión y el sentimiento. En cada cosa que hacemos diariamente tenemos implicado un sentimiento que nos arraiga a esa cosa. Y algo que caracteriza mucho al argentino es el amor y la pasión acerca de los deportes, principalmente el fútbol. Lo podemos ver a diario en todas las calles del país, con gente vistiendo la camiseta de su equipo favorito y gente yendo a la cancha todos los fines como si fuese una misa. Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing tienen las hinchadas más populares en Latinoamérica, incluso te diría del mundo. No solo el amor del argentino hacia el fútbol está arraigado a los clubes, sino también a su selección. Durante este siglo, Argentina vivió muchos momentos turbulentos a nivel selección mayor, siendo catalogada como la cebollita o los perdedores seriales y como aquellos que caminaban en la cancha. Hubo un grupo de gente comandado por una figura que en su momento era desconocida, como lo era Lionel Scaloni, para cambiar el curso de la historia de la selección argentina. Creo que este video es un poco dispararme en pie porque si bien existe como una unanimidad de que los campeones del mundo y el campeón del mundo hace lo que quiere, a medida que iba pasando el tiempo y a medida que sus figuras iban enalteciendo y creciendo como aquellas figuras intocables, más problemas iban surgiendo, no solo de ellos personales y dentro del campo de juego, sino también su conexión con el público argentino. En este video vamos a analizar cómo se llegó al lugar que estamos hoy en día, a 19 de febrero de 2025, 3:20 de la mañana. ¿Por qué no? Así como cuáles son los principales problemas y cuáles son las principales trabas que se van generando entre la selección argentina, la población o entre ellos mismos. Entonces, no sé cómo nombrar este video, pero se me acaba de ocurrir, así que vamos a hablar un poco del problema de la escaloneta. Para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, es importante para mí mencionar cómo se llegó a lo que hoy día se conoce como la escaloneta. Tras muchos años de perder finales, Argentina llegaría al Mundial 2018 con una ilusión de romper esa racha. Bueno, para sorpresa de ninguno, no fue así. Un mundial rodeado de polémicas, jugadores que se pegaban entre ellos, partidos trágicos, camas al entrenador. Sampaoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Y el famoso club de amigos. Importante para mí mencionar el club de amigos, porque esta misma Copa del Mundo Rusia 2018 marcaría la ruptura tanto entre la selección argentina como para sí con el pueblo, donde ya no se sentía identificado con su representación futbolística tras tantos años de voler cebolla, Banega, Biglia, Romero, Agüero y sus representantes máximos Messi y Mascherano. Este mundial marcaría un punto de inflexión en la selección argentina, no solo en el país, sino también desde dentro de AFA, que consideraba que bueno, era buen momento de hacer un cambio de aires. Así como el presidente de la AFA decide que la mejor opción para ocupar ese puesto de entrenador vacante luego del despido de Sampaoli es Lionel Scaloni, que ocupó un puesto dentro del cuerpo técnico de Sampaoli en el mundial 2018 como analista de rivales, y así luego del despido también él continuó trabajando dentro de las divisiones inferiores de la selección argentina. Se hablaba mucho para ese entonces de que Scaloni era quien apaciguaba las aguas entre los jugadores y el cuerpo técnico, así como también entre el cuerpo técnico en sí, porque se hablaba mucho de que Sampaoli y Becasese tuvieron peleas, casi terminan en las piñas. Bueno, cuestión, Scaloni es el nuevo DT de la selección mayor, respaldado por casi nadie, ni siquiera los periodistas, porque era un completo desconocido. Piloto de tormenta, para mí obviamente no a la altura de la situación, no debiera tener la posibilidad de dirigir la selección. Porque yo dije Almeida, antes de Scaloni, Almirón, bueno, antes de Scaloni, Alfaro, alguien que haya tenido rodaje. Otro punto muy importante a mencionar es la Copa América 2019, donde se toma como denominador común que es el nacimiento del término acuñado como la escaloneta. El primer partido de esta Copa América, Argentina le pierde 2-0 contra Colombia. El segundo partido, Argentina empata 1-1 con Paraguay, donde Armani ataja un penal que se dice que es como el punto de inflexión que le salva el ciclo Scaloni y que derivaría en todo lo que sucede después. Argentina llegaría a semifinales donde pierde contra Brasil, que si bien Brasil fue mejor en ese partido, este estuvo cargado de polémicas por penales no cobrados hacia Argentina, y menciono esto porque es menester tal vez mencionar el rol de Messi, quien recién por primera vez ocuparía ese rol del líder que tanto se le reclamó, hablando sin tapujos y sin pelos en la lengua acerca de lo que pasó en el partido y de lo que opinaba él sobre la Conmebol. Ahora la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Me había olvidado igual, pero a este tema se le hizo un reggae. Mano boludo, solo boludo.
No importa. Es la primera vez que se lo da a Messi en ese lugar como más maradoniano, luego de ser como ese pseudo referente que se lo veía cabizbajo en los partidos importantes, que caminaba de la cancha, vomitaba o hasta incluso abandonaba. Se terminó para mí la selección. Acá vamos a hacer un salto evidentemente en el tiempo para llegar a la Copa América 2021, que tras 30 y pico de años me dio mucha paja buscar. Argentina se consagró campeón, como todos saben. Una copa yo diría que sufría, que pesó mucho en el pueblo argentino, ya que tras años de pérdidas y humillaciones, por fin se ganó algo. Y no solo el hecho de ganar la copa en sí, sino en la forma en que se ganó y con las figuras que se ganó. Porque acá es importante mencionar a jugadores que se volvieron estandarte de la selección y representantes más allegados de lo que eran los Mascherano, y toda esa camada de impresentables y perdedores. Bueno, justo estaba en esta convocatoria antes de que se bugueara. Rodrigo de Paul, Cuti Romero, Lautaro Martínez y el más importante, creo yo, el Dibu Martínez. Siguió también por un Messi con un semblante tal vez más cercano al de Maradona, al menos en el propio terreno de juego. Salvo por la final. Pero se volvió una selección más cercana a su pueblo y su pueblo más cercano a su representación en el fútbol, que era algo que se había perdido. Y tomo esto de contexto como punto de inflexión para la percepción final del argentino para los Scaloneta, se da en el Mundial Qatar 2022. Durante noviembre y diciembre, el país entero vivió en una distopía donde la ilusión era el motor para los días mientras se jugaba el Mundial. Argentina llegaba con una racha de 36 partidos invicto, sí lo busqué, luego de ganar la Copa América en Brasil y ganarle a Italia en Wembley. Compartía grupo con Arabia Saudita, México y Polonia, tres rivales a los que se suponía que había que mearlos, pasearlos y volverlos a mear. El debut se dio contra Arabia Saudita un 22 de noviembre a eso de las 7 de la mañana, un horario muy poco habitual, pero que aún así las calles estaban colmadas de gente esperando un debut arrasador de Argentina. El partido es bien recordado. Argentina pierde contra Arabia Saudita y el país entero entra como un estado de turbulencia. Se cuestiona un poco la ilusión para con la Scaloneta. Se tildó este partido de papelón mundial e incluso algunos ya daban por eliminada a la selección argentina. El siguiente partido fue contra México, que Argentina necesitaba ganar sí o sí ese partido para al menos tratar de asegurarse la primera posición y ya ir un poco más tranquilo para con Polonia. Los periodistas mexicanos se burlaron de la derrota de Argentina contra Arabia Saudita, riéndose durante la previa, diciendo que esta Argentina era una mentira y que en realidad no daba miedo. No es la Argentina que nos pintaban. No es la Argentina no que es nos el pintaban, Messi pero... que nos pintaban tampoco. Oye, fíjate el lujo que tiene México. ¿Cuál lujo? Mandar Tiene que a Argentina a casa. Si México le gana a Argentina... Sueñas. Primero hay que ganarle a Polonia. Ramón, si los árabes sueñan, ¿por qué no vamos a soñar nosotros? Este partido con México es tal vez el más tenso que yo recuerde de todo el mundial, que se destraba a la mitad del segundo tiempo con un Messi superlativo, ocupando sí esta postura de líder y capitán que tanto se le rogaba. Para el tercer partido, Argentina vence a Polonia, en octavos vence a Australia y en cuartos de final se juega el partido contra Países Bajos, el cual cada vez que lo leo me da muchísima bronca porque lo apodaron como... Me da mucha risa cada vez que escucho este apodo porque si me acuerdo del partido, Argentina iba ganando muy cómoda y se lo empatan en 10 minutos. Los jugadores se empiezan a desesperar, se empiezan a pelear entre ellos. Pues vienen los penales y pasa Argentina y es una tranquilidad más. El andá para allá bobo de Messi. Mira, bobo. Mira, bobo. Andá para allá, bobo. Ojalá no hubiese pasado nunca porque tuvimos que aguantar meses y meses y meses de gente diciéndolo y usándolo como memes y la inevitable comercialización de esta frase de mierda. Semifinales contra Croacia, 3-0 al sobre, garchada monumental. Y llegó el día de la final. Jugó un 18 de diciembre a eso de las 12 del mediodía más o menos. Una especie de revancha por el partido de octavos de Rusia 2018 contra Francia. Las calles estaban sumidas en un júbilo constante, ilusionados y deseosos de que aquello que mucho habían esperado se cumpla. Creo que no hace falta repasar mucho el partido porque en el recuerdo seguramente tanto tuyo como mío sea el mejor partido que vi en mi vida. Tal vez esto dicho un poco con el diario del lunes porque que lo hayan empatado en menos de 3 minutos fue trágico y bajaron todos los fantasmas del pasado que acechaban a la selección argentina. La historia conocida: Montiel mete su penal, Argentina campeona. Un país que estaba sumido en una crisis económica que dejó de lado por un rato esto para unirse, festejar y ser felices. Millones de personas a lo largo del país se juntaron en puntos específicos con un calor impresionante, abrazándose con desconocidos, pero que al fin y al cabo estaban unidos por un
punto en común: la alegría de ser campeón del mundo. Los festejos siguieron durante varios días, el recibimiento a los jugadores de la selección, el cual es un poco accidentado porque algunos se pasaron de locos y se tiraron sobre el colectivo y bueno, tuvo que ser cancelado, ¿no? Mencioné previamente que el país no estaba en su mejor momento y toda esta disyuntiva de la generación dorada en el fútbol sirvió como una especie de vía de escape hacia los problemas diarios que habían en las casas de los argentinos. Esto llevó inevitablemente a una idealización de los campeones del mundo, que fueron catalogados como aquellas figuras intocables, artífices de mi felicidad y de los cuales yo tengo una deuda intrínseca para con ellos. Y si bien esta concepción se fue diluyendo poco a poco, a mí siempre me pareció un poco estúpida esta idea. Yo no le debo nada a ellos estaban haciendo su trabajo, son personas y son jugadores de fútbol que automáticamente los convierte en tarados. Aún así, esta idealización y ponerlos en un pedestal llevó naturalmente a encontrarnos con los primeros problemas dentro del grupo. Pocos meses pasaron de la coronación de Argentina hasta la nueva cita de la selección para con los respectivos partidos que tocaban, que no sé cuáles eran y tampoco me importan. Pero algo que marcó el post-mundial y desató un gran revuelo en Argentina es que uno de los campeones del mundo no estaba citado, no estaba en la convocatoria de la selección para esa vuelta a Argentina. El Papu Gómez había sido borrado de la convocatoria. Esto derivó evidentemente en una ola de rumores acerca de lo que había pasado entre él y el grupo. ¿Qué pasó con el Papu Gómez? ¿Por qué no estaba en la convocatoria? ¿Y por qué había sido borrado? Recuerdo la imagen de los campeones del mundo llegando al Monumental como para sentar el festejo y la victoria con la gente y en el país. Y entre todos aquellos que fueron campeones, el único que faltaba era él. A partir de esta propia ausencia es que se generaron preguntas sobre qué pasó con el Papu Gómez, así seguido de las teorías. La más conocida de todas habla de que él, deseoso por ir al mundial y dudoso de saber si iba a entrar en la convocatoria o no, acude a una bruja que hacía magia negra para pedirle por favor ir al mundial y a toda costa ir al mundial. Esto tendría un halo de misterio más grande porque se dice que toda aquella energía negativa fue enviada a Giovanni Lo Celso, que días antes de que salga la convocatoria se lesiona en un partido. Aparte de que el Papu Gómez era una figura respetada dentro del grupo de la selección argentina. Hay un stream que hace el Kun Agüero con los jugadores de la selección donde se lo ve ahí tirando chistes, rompiendo las pelotas con Messi y compañía. Todo esto antes del partido contra Holanda, el cual es el que se dice que fue el punto de ruptura entre el grupo y él. La otra teoría que se estableció, y es un poco en la que yo más creo, es que el Papu Gómez era el buchón de la prensa. Hay un momento previo a un partido, no me acuerdo cuál, en el que se filtra que De Paul estaba lesionado y que tal vez podía perderse todo lo que restaba del mundial. Esta información fue filtrada de un entrenamiento a puertas cerradas en las que se lo pregunta a Scaloni, se lo ve cómo se incomoda. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa las informaciones que salgan. Y todo esto derivaría en poner el ojo en el Papu Gómez acerca como él es el buchón de la prensa. Al fin y al cabo todo esto son teorías y yo no vengo a validar ninguna teoría, solo vengo a difundir un poco las pelotudeces que se decían en ese momento. También un poco se hablaba de que el Papu Gómez era un sin códigos y que quería curtirse a las mujeres de los compañeros y que por eso también fue cancelado. Esto tómenlo con pinzas porque es según Tartu y todos esos periodistas de chimentos. No sé exactamente en qué partido. Estaba recaliente todo. Todos arriba, el Messi Anda hermoso de anda para allá, bobo, qué tirá. Todos en el vestuario a lo loco, Sí, empiezan sí. a cantar. ¿Qué dice Alejandro Gómez, el Papu? ¡No! ¡Entrega a Antonella! ¡No! Como si fuera poco, sumado a todo esto, se confirma la noticia de que el Papu Gómez obtuvo un doping positivo por ingerir una sustancia prohibida, que según él era un jarabe para la tos, y esta noticia la ocultó, según él en una entrevista, para después de la final, para no poner nerviosos a sus compañeros y dejarlos tranquilos. Se comentaba que esto supuestamente podría haber molestado dentro del grupo porque tal vez ponía en riesgo la posibilidad de ellos de salir campeones, pero si ellos eran un grupo unido, esto me parece absurdo. Pero considerando que son jugadores de fútbol, los jugadores de fútbol son todo descerebrado, tampoco lo descarto. Poco a poco la trama Papu Gómez contra la Escaloneta se fue diluyendo. A los meses ya nadie le prestaba mucha atención a este tema y fue siendo suplantado por lo que yo, para motivos del video, catalogué como la resaca del campeón. Eventualmente los meses pasaron, pero aún así la emoción de haber salido campeón del mundo seguía vivo dentro de mucha gente que lo recordaba a diario porque se intentó instalar como una especie de agenda dentro de las redes sociales de que Argentina había ganado el mundial con ayuda de la FIFA, con penales inventados, todas esas pelotudeces.
veces, este aura de que los campeones del mundo eran como unas figuras intocables se mantuvo, y esto un poco permitió a que los mismos jugadores hicieran lo que tengan ganas de hacer. Esos un poco se salieron del esquema de ser los jugadores que salieron campeones del mundo y comenzaron a moverse por otros ámbitos fuera de lo deportivo en sí. Jugadores que cuando tenían vacaciones se venían al país y aparecían en programas de streaming como Luzu u Olga, siendo un chimentero más. Ellos mismos subían fotos a sus historias en el escenario de la Breche disfrutando de su noche, o incluso polémicas que tenían los jugadores en su intimidad tomaban una exposición masiva, se volvía tema de conversación para todos los argentinos. Uno de los casos más recordados es el de Alexis McAllister y la ex de Alexis McAllister. Esto llevó a que se generara una especie de discordia entre aquellos que decían el que es campeón de fútbol hace lo que quiere, el que es campeón de fútbol va donde quiera, y todo ese tipo de pelotudeces, contra el otro grupo de personas que poco a poco iban bajándolos de su pedestal de héroes y pseudo ídolos para ubicarlos en sí en esa posición que, si bien son los campeones del mundo y ocupan un lugar importante, siguen siendo jugadores de fútbol. Y hago esta aclaración porque el 80% de los que salieron campeones del mundo no son ídolos de la selección, salvo Messi y María, y tal vez se pueda meter ahí el Dibu Martínez. Volviendo un poco, se creó esta batalla entre los gordos nenes Scaloneta, que a 2025 siguen usando el término Scaloneta como, ya estaba un poquito, ¿no?, contra aquellos que les hartó y le rompió las pelotas esta idealización de la selección argentina campeona del mundo. Un caso muy reciente que mostró lo hinchada la pelota que está cierto grupo de personas con los campeones del mundo se dio en este cruce entre Lisandro Martínez y Paul Scholes. Les voy a leer un par de comentarios como para que vean por qué la gente está harta de esta idealización de los campeones del mundo. Maxi CL pone Copas del Mundo del Licha Martínez 1, Copa del Mundo del Colorado Mufa 0. Bautibau 14 pone por lo único que sos conocido fue porque Messi te bailó en el 2011. ¿Está bien? Pablo Sebastián Brizuela dice: Lisandro ganó Copas de Américas y un Mundial. ¿Qué ganó fuera de su club? Lisandro es muchísimo más que vos. Respetá los rangos. Y un montón de comentarios así, ninguneando a Paul Scholes, una de las máximas leyendas del Manchester United, que opina de su club. Un tipo con 2 Champions League, 11 Premier Leagues. Digo nada más. Es importante, creo yo, volver un poco a Messi en este punto. Así como mencioné que él mostraba como su lado más maradoniano dentro de la cancha, de ponerse el equipo al hombro y dejar de ser esa planta y mostrar personalidad, un gran grupo de gente esperaba que esto se replicara fuera del campo de juego y Messi dejara de ser solamente Messi como futbolista y nada más, y vaya más allá y ser Messi como una personalidad. Claramente esto no pasó. Messi siguió siendo el mismo de siempre, riéndose de estos memes estilo flanchota y mostrándoselos a la mujer. Y hasta incluso un poco se contagió de sus compañeros de selección, apareciendo en entrevistas con Miguel Granados y hablando con gente del Luzu. Por ahí tocaba mencionar un poco la Copa América del año pasado, que si no sos un nene Scaloneta no te importaba una mierda, salvo por la final donde a todos se nos metió un poco el culo para adentro en tiempo extra, y creo que lo irán notando en lo que va de video. Yo me paro un poco en la postura de estar un poco harto para con la selección campeona del mundo, porque si bien estos tipos me dieron la alegría más importante futbolística, comparado a que mi equipo perdió 3 finales de Libertadores seguidas, ninguno de todos estos aparece en la lista como mis máximos ídolos o referentes. Y sumado a esto, tampoco coincido en muchas cosas con ellos, como reírse con Miguel Granado. Pero la tesis de este video va más allá del hartazgo colectivo hacia los campeones del mundo, porque poco a poco yo voy aseverando de que no, ninguno es mi ídolo. Y más aún cuando dentro de AFA ocurren cosas y dentro de nuestro fútbol local ocurren cosas. Sabemos que el presidente de AFA durante esta generación dorada de la selección es el Chiquitapia, y que justamente alrededor de esta figura se construyó un dilema acerca de si es el mejor presidente de la historia de la institución o si la AFA funciona como una mafia del fútbol argentino. Un caso muy reciente y en desorden cronológico se dio cuando Deportivo Riestra, un equipo con el visto bueno de la AFA y que es de los intereses del Chiquitapia, comunicó que Sprint integraba la lista de los jugadores inscriptos en AFA. Esto significaría que podría disputar un partido con el club. Hasta ahí no tendría que haber ningún problema, porque nadie pensaría que Sprint podría jugar un partido de fútbol profesional y que esto no iba más allá de una especie de estrategia de marketing, ¿no? El problema real surge cuando Sprint es convocado para el partido de liga que jugaría Riestra contra Vélez, que en su momento era el puntero de la liga, donde sumado a eso, Sprint iría de titular y además sería reemplazado a los 2 minutos por otro jugador. Hasta acá podríamos decir, che, ¿qué carajo hace Riestra? Se están cagando nuestro fútbol y se nos ríen en la cara. O reírnos simplemente y pensar en la posibilidad de Sprint entrando contra Boca en la Bombonera, metiendo un gol agónico y mandando a callar.
¿Por qué no? Muchos jugadores salen a declarar en contra de este hecho porque insulta, lastima a nuestro fútbol. Algo lógico de pensar que haría cualquier jugador cuando su lugar de trabajo se ve comprometido. Dentro de todo este grupo de jugadores que dio su opinión acerca de lo que pasó con Sprini y Riestra, varios de los campeones del mundo declararon abiertamente su opinión acerca de lo que sucedió y de cómo era la imagen que se daba acerca de nuestro fútbol. Creo que ese no es el mensaje correcto. Yo lo puedo contar porque también fui un chico que me costó un montón poder llegar a jugar en primera división, que esa no es la manera. Es el mensaje que queremos dar para los más jóvenes. Molesta porque, como dije antes, no es lindo dar ese tipo de mensajes. Que no vuelva a suceder, por favor, que no vuelva a suceder porque creo que por el bien del fútbol, los que amamos este deporte. Entre ellos estaban De Paul, Paredes, Acuña con una historia, o incluso el propio director técnico. Hasta acá no hay ningún problema, es lógico incluso. Cualquier nene escaloneta te diría, está perfecto lo que hacen en tratando de defender a nuestro fútbol que les dio todo, que les dio la posibilidad de ser estrellas. Bueno, lamento informarte, pero no. Y ahora sí voy a volver un poco más atrás, porque como yo ya mencioné previamente la figura del Chiqui Tapia, de quién era y cómo se movía, hay que mencionar lo que viene sucediendo con la Liga Profesional de Fútbol. Desde que Argentina se logró consolidar como la mejor selección del mundo y campeona de todo, Tapia gozó una especie de inimputabilidad para hacer lo que tenga ganas de hacer con el fútbol, así como mismo de cumplir sus caprichos para con la liga. Desde 2020 en adelante hemos visto cómo la liga ha cambiado sus formatos de juego, pasando de ser una liga anual a una liga de 6 meses y una copa, o a este año que son 2 copas. Hemos visto que se ha querido impulsar la idea de tener una liga de 30 equipos en primera división, cosa que a día de hoy se ha conseguido, y esta idea derivó a que muchas veces los descensos a la Primera Nacional fueran anulados simplemente para cumplir este capricho, permitiendo así que aquellos equipos afines a los intereses de Tapia, como pueden ser Barracas, Central Córdoba, Riestra, equipos sin historia en primera división, logren asentarse como equipos de primera. Consecuentemente, esto derivó a que las divisiones inferiores de nuestro fútbol se vean destruidas y avasalladas. En la Primera Nacional juegan 36 equipos, donde no importa si sos el mejor de esos 36, eso no te garantiza ningún ascenso, ni hablar de lo que sucede en el Federal A, ni lo que pasaba antes en lo que era el Federal B. Acá, además de todo este quilombo que viene siendo la liga, el problema yace en que ninguno de estos héroes, referentes, ídolos, los campeones del mundo, ninguno toma la posta de defender nuestro fútbol local ante la lenta destrucción que se viene ejerciendo por parte de AFA. Ni uno solo, ni uno, ni los máximos referentes opinaron acerca de lo diezmado que está nuestro fútbol, como cada vez es menos competitivo, no solo a nivel local, sino también en las competencias internacionales, para que después, a la par que sucede todo esto, tengamos que ver fotos de los jugadores con Tapia, fotos de los jugadores tomando mate con Tapia como si fuesen amigos de toda la vida, además de esta pantalla de amistoso de mierda contra países como Curazao, que no le importa a nadie, que solo te dan ingresos y no te da ni nivel competitivo y no tiene ningún tipo de atracción. Entonces, con todo lo que yo fui mencionando, puedo decir que Messi, Scaloni, De Paul, todos los campeones del mundo son cómplices de lo que sucede con nuestro fútbol. Hasta incluso se vuelven responsables de lo que está sucediendo, haciendo la vista gorda y no hablando de la situación actual de la liga y preocupándose por pelotudeces y cosas chiquitas como lo de Sprint. Podría tocar también el tema de la SAD, pero es muy reciente todo y siento que está como muy verde para incidir sobre eso, además de que no se ha expandido realmente nuestro fútbol y el único pelotudo que opina de esto es el Kun Agüero. Y él no es campeón del mundo por más de que se saque una foto con la copa y se ponga para atrás el pase de prensa para simular que es una medalla. No es campeón del mundo. Simplemente no lo es. Sumado a esto, durante este último tiempo se barajó la posibilidad de que varios de los referentes del plantel campeón del mundo vuelvan al país, pretendidos por clubes importantes, donde iban a ser prioridad y hasta incluso los mejores pagos del plantel. Si bien hubieron campeones del mundo que volvieron al país, eran principalmente aquellos que no contaban con minutos en Europa. Todos los que volvieron a River, básicamente. Casos como el de Di María, Otamendi, o más reciente el de Paredes, que tuvieron acercamiento por parte de ciertos clubes. Prácticamente se hablaba de que estaba todo cerrado. Su vuelta se cayó por diferentes motivos, como acuerdos contractuales que no llegaron a un punto común entre el jugador y el club, o hasta incluso en algunos casos se habló de la inseguridad de volver al país, que siendo jugadores de primerísima línea, es obvio que vas a vivir en la burbuja de un country con plena seguridad, casi igual como vivías en Europa. Y este argumento se cae de boludo si tenemos en cuenta que estos últimos años llegaron a nuestro fútbol figuras como Muniain, Ander Herrera o Keylor Navas. Y si nos vamos un poco más lejos, Neymar volvió a Brasil. Y nos vamos a ir un poco más atrás, Tevez volvió a Boca 10 días después de haber perdido una final de Champions League, siendo la figura más importante de su club. Entonces con esto pienso y digo, quien quiere volver, vuelve a toda costa, más allá de si hay
inseguridad o de si cobrás menos. Si querés volver, volvés. O si no, terminás siendo, a costa de los clubes locales, otro mercenario más. Y esa es realmente la conclusión de este video, a partir de mi propia experiencia para con los campeones del mundo, así como también lo que yo pude recabar de la opinión pública para con ellos también. Y todo esto derivó en lo que comenté a lo largo del video, que me parece el problema que tiene la selección argentina, y que en mi opinión no creo que nada cambie y todo siga igual y todos sigan haciendo la vista gorda acerca de todo lo que está sucediendo. Creo que ya como pasó mucho tiempo el gran hit, es importante por ahí poner los hechos sobre la mesa y decir, bueno, che, está un poco pasando esto. Si te gustó este video me podés dejar like, comentar y todas esas boludeces que se hacen acá. Y si sos un nene escaloneta y te entró la bala, comentá algo acá abajo, bardeame también si querés. Bardeame mi pelo que parezco una lesbiana o no. Pero bueno, hasta acá llega este video. El último que se va a